Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Nos complace el día de hoy poder retomar un contacto con esos egresados que están laborando de manera muy exitosa en diferentes partes del mundo. Vamos ahora a comunicarnos hasta Ibiza, España, con la médico cirujano Melissa Díaz, egresada de la Universidad Privada Andrés Borrego. Ella conoce y está en primera línea enfrentando con otro equipo de médicos esta pandemia por la COVID-19. Ella pertenece al Sistema Nacional de Salud de Ibiza, España, y tiene información muy actualizada respecto a lo que está viviendo Europa y esta parte del mundo específicamente a raíz de la nueva variante que se ha descubierto en Sudáfrica, como es la variante Omicron, y lo que preocupa es sus diferentes mutaciones, que nos va a comentar Melissa de qué trata esto, y también conversaremos sobre cómo va el proceso de vacunación en Ibiza, España y en Europa. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida a UPAO Noticias, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenas tardes aquí en Perú, buenas noches por allá. Sí, ya tarde, noche más o menos. Y muchas gracias por siempre contactarme y nada, por siempre intentar mejorar sabiendo nuevas noticias de toda parte del mundo, porque al final es lo que pasa en Europa, especialmente en España. España es un gran nexo con Sudamérica. Entonces, aquí siempre se vive primero y luego pasa a Sudamérica. Entonces, está bien conocer el panorama mundial, porque a las finales estamos hablando de un tema mundial. Así es, Melissa. Y lo que nos está inquietando en las últimas semanas es la aparición de esta variante llamada Omicron, que se ha identificado en Sudáfrica. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta variante para que el público pueda conocer más detalles sobre ella? Bueno, la variante Omicron bueno, es una variante, como vamos teniendo varias variantes desde lo que pasó en Wuhan, ¿no? Tenemos la variante alfa, beta, gamma, delta, que es la última que estábamos conociendo, y siempre hay un miedo porque es como que obviamente vamos a tenerle miedo a lo desconocido, pero estamos hablando de un proceso natural de cualquier virus, virus respiratorio. Entonces, los virus siempre van a mutar, siempre vamos a tener una nueva variante y es algo normal. Y como pasa también con diferentes virus respiratorios, siempre mutan. Entonces, claro, obviamente salen las noticias y la gente se asusta y dice, no, otra vez, pero es algo normal, o sea, es algo que se esperó desde el inicio. Entonces, si bien es cierto, las mutaciones son un poco diferentes, entonces no sabemos muy bien si es que la vacuna responde, no responde. Veíamos que, por ejemplo, con la variante Delta, algunas no respondían, dependiendo de, por ejemplo, los anticuerpos. Cuando tenías muy poquitos anticuerpos, te podías reinfectar, habiendo pasado el periodo, ¿no? Y eso, bueno, esto es una variante que tiene 55 mutaciones desde la Wuhan, desde el primer virus que conocimos, del coronavirus. Y nada, es una variante que es el primer caso se encontró en Sudáfrica y claro, está esparciéndose como Correcto, siempre. Melissa. Como tú dices, la idea no es generar pánico ni zozobra en la población, simplemente informar en base a la ciencia, a evidencias científicas. Esta variante Omicron, que como tú lo has dicho, tiene más de 50 mutaciones, ¿es tan peligrosa o mucho más peligrosa que la variante Delta? ¿En qué se diferencian, por ejemplo? Es que no se podría decir, simplemente son diferentes, o sea, son mutaciones y es algo, es como te digo, es un proceso natural. Claro, Correcto. cada virus actúa diferente, entonces siempre con las vacunas tenemos que estar a la vanguardia con las nuevas actualizaciones de las mutaciones. Lo que nos pasa, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, en donde siempre se intenta cambiar porque hay variaciones, es lo mismo. Y de hecho ya muchas casas comerciales de las vacunas ya han dicho de que van a sacar para el 2022 una vacuna que cubra las mutaciones. Y esto va a ser así. O sea, esto va a ser así. Todos los años va a ser así. Vamos a tener que, es un virus respiratorio. Los virus cambian y es algo de toda la vida. Entonces, Claro. no es que sea más peligrosa. De hecho, los pacientes que se han infectado de la variante Omicron aquí en Europa, que hay poquitos casos, en Portugal, más que todo estamos un poco preocupados porque aquí en Portugal ya hay casos, porque hubo un jugador de fútbol, de hecho, me parece 13 chicos han dado positivo, porque un jugador de fútbol de una liga de Portugal
viajó a Sudáfrica para jugar un partido nacional y al regresar estuvo enfermo y tal, entonces vieron de que era la variante Omicron y claro, contagió a sus compañeros. Y me parece que en Bélgica también hay otro caso de lo mismo, de un paciente, de una persona que vino de Sudáfrica. Entonces, y de hecho los síntomas que refieren son dolor de cabeza y ya está. Entonces es muy levecito, si bien es cierto, las personas igualmente están vacunadas, entonces eh, con otro tipo de virus hemos visto de que hay, parcialmente nos cubre a los diferentes virus, entonces lo que sí sabemos hasta ahora es de que la persona vacunada lo pasa mucho mejor. Entonces eso, los casos, por ejemplo, de los pacientes de Portugal, por ejemplo, lo han pasado muy leve, no han tenido complicaciones ni nada, de momento es lo que sabemos. Aquí en Y eso es España, porque están vacunados. O sea, la lección aquí es para que el público también entienda, Melissa, que lo importante es la vacuna porque nos protege de en caso de infectarnos, podemos hacer una enfermedad grave que se nos complique. exactamente. Y eso de hecho lo estamos viendo aquí en España. Yo me he sorprendido mucho con los casos. Yo aquí, yo veía mucho COVID en la consulta normal, ya sea en urgencias y demás. Había mucho COVID. Ibiza es una ciudad que, bueno, es una isla que recibe mucho turista, entonces viene gente de todos lados del mundo. Y desde, bueno, en agosto fue nuestra última ola, que fue la quinta ola, y desde ahí no hemos tenido un rebrote realmente. Y mira, ya ha pasado unos buenos meses en donde hemos estado muy bien, han bajado de hecho las limitaciones, las restricciones. Aquí, por ejemplo, no se utiliza, en otros países sí ponen más restricciones porque la gente se rehúsa más a la vacuna, tiene un poco de miedo, entonces no se quieren vacunar, entonces el gobierno intenta generar más leyes como para que la gente un poquito se anime más a vacunarse, pero aquí en Claro, España tenemos un buen porcentaje de vacunación, tenemos el 80% de la población eso que es tiene la importante. vacuna. Ahora, Entonces, perdón, tiene un 50. tuvimos semanas anteriores, perdón, Melissa, habíamos conversado en semanas anteriores con una periodista de Madrid y queríamos corroborarlo contigo si sucede lo mismo en Ibiza. Nos decía esta periodista de madrileña que ahí, por ejemplo, ya los aforos están al 100% en todos los lugares, en los estadios, en los teatros, en los cines, restaurantes, y que incluso las personas en la calle no usaban mascarilla, solamente cuando entraban a lugares cerrados era obligatorio la mascarilla. ¿Ocurre lo mismo en Ibiza? Sí, sí, de hecho es una política nacional. Entonces, aquí en la calle nadie utiliza mascarilla, a no ser que te subas a algún transporte público o entres a algún establecimiento y solo básicamente para entrar, porque la mayoría son bares, restaurantes y demás. Entonces, es solamente para entrar y sentarte. En el hospital, obviamente, en lugares cerrados, pero en la calle nadie utiliza mascarilla. Ya no hay mascarilla. Y a Correcto. pesar de y eso se cambió más o menos en septiembre o así, un poquito antes, no estoy segura mucho de las fechas, pero ya llevamos un buen tiempo que en la calle ya no se utiliza mascarillas. Y como te digo, desde agosto estamos bastante bien con respecto a números. Ahora, por ejemplo, este fin de semana unas compañeras me han dicho que en urgencias sí que han captado un poquito más de casos de lo normal, entonces estamos ahí un poco viendo cómo va a ir la situación en las próximas semanas, pero en mi consulta hasta la semana pasada iba todo bien, tenía un caso, o sea, en mi consulta propia, un caso cada 3 días, cada semana, que así como yo, Entiendo. hay varios médicos que teníamos muy poquitos casos realmente. Bien, ahora, aquí también hay un tema muy crucial que es sobre el retorno a la educación presencial o semipresencial. Hay muchas polémicas, tú sabes que aquí en el Perú los chicos todavía siguen en clases remotas o no presenciales y eso ha generado muchos problemas emocionales, psicológicos de los niños y adolescentes. Se ha anunciado a nivel del gobierno peruano que en marzo debe retomarse a la presencialidad. Sin embargo, en España, y queríamos que también nos comentes ello, ¿cómo ha manejado el tema de la educación? ¿Los chicos están yendo normalmente desde qué tiempo a sus clases presenciales? Desde hace un año ya. Desde, de hecho, septiembre del año pasado iniciaron, claro, aquí se estaba haciendo un día sí, un día no. Las clases igualmente tenían distancias de seguridad entre sillas. Ahora, por ejemplo, desde hace unos meses ya,
los niños mayores de 12 años ya pueden vacunarse. Entonces, de hecho, la mayoría de niños, bueno, adolescentes, ya se han estado vacunando. Entonces, estando vacunado, realmente así tengas un contacto estrecho con una persona que tenga COVID, no te aíslas, porque los contactos estrechos no dan positivo. Vemos, o sea, se toma la PCR, pero no positiviza al final. Entonces no se aíslan, nadie se aísla. Se hace una PCR de cribaje porque un niño dio positivo y tal, pero no se aísla luego a los demás niños, simplemente se hace la PCR, que usualmente da negativo. Y eso, ya las clases presenciales aquí desde hace mucho tiempo están ya puestas. En todos los niveles, en nivel educativo inicial, escolar y universitario. De hecho, van con mascarilla, están con mascarilla dentro del colegio y eso es algo crucial que nosotros vemos porque estando con mascarilla ya estás protegido. O sea, yo, por ejemplo, con mascarilla, yo veo a pacientes con COVID que me tosen en la cara, pero estoy con mascarilla. Con una buena mascarilla también claro, hay que saber cuánto tiempo utilizar qué mascarilla, ¿no? Cuando una mascarilla ya no sirve para saber que estamos protegidos. Entonces, y yo no, a mí me dio COVID antes del inicio de la pandemia, a mí me dio COVID en febrero. Yo me contagié en febrero del año pasado. En marzo fue cuando inició todo esto de la cuarentena y demás. Yo en marzo al inicio estuve enferma, pero desde ahí ya no he tenido COVID hasta ahora. He tenido gripe, de hecho ahora estoy un poco mal, me ha dado como muchas veces porque como estoy en pediatría, los niños, hay mucha viriasis, entonces de hecho me tengo que vacunar ya también de la vacuna de la gripe y ya he generado mi cita para la semana que viene, porque también este es otro tema. Pero bueno, eso. Los niños son los que peor lo estaban pasando. Y ahora aquí el tema de educación es totalmente normal. O sea, los niños van al colegio de forma normal con su mascarilla y ya está. Si hay un caso, pues le tomamos PCR a la clase y ya está. Seguimos las clases normales. Claro, o sea, si hay un niño que, por ejemplo, yendo a clases se infectó, no es que el colegio se cierre, sino que se aísla ese niño y los demás continúan. Todos están con mascarilla adentro. Uh-huh. Entonces, claro, hay distancias de seguridad, entonces los pupitres tienen su distancia uno de otro y solamente se sacan la mascarilla para comer, para el recreo y tal, pero también guardando distancias de seguridad, lo tienen bastante bien controlado y si es que un niño da positivo, igualmente en clase están con mascarilla. Entonces, obviamente se hace cribaje, se toma una PCR, pero No se no lo hay aísla. problema, no se aísla en la clase entera, como antes. O sea, él Antes, sigue yendo a sus clases normales estando infectado, pero con su mascarilla no hay ningún riesgo para los demás. exactamente, porque es lo que siempre decíamos, mascarilla, distancia de seguridad y lavado de manos. Y ya está. Suficiente. Muy bien, Melissa. Y por último, ¿cómo va el tema de los refuerzos? Aquí en el Perú ya también se ha dispuesto a nivel nacional la dosis de refuerzo o tercera dosis, le llaman algunos para los mayores de 18. ¿Cómo está esto respondiendo en España, en Ibiza? Hay dos términos que realmente son diferentes. A veces puede confundir un poco la población. Es más que todo importante para nosotros en el sentido de colocar el líquido, la dosis como tal. Hay una dosis de refuerzo, ¿vale? Como para recordarte que tienes la vacuna, y hay una dosis adicional. La dosis adicional, más que todo, es una tercera dosis que se da para pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tienen el sistema inmune muy, muy bajito. Entonces, nosotros necesitamos un sistema inmune para que funcione la vacuna. En esos pacientes que el sistema inmune está muy bajito, si le ponemos una dosis completa, ¿vale? Una tercera dosis, porque parece de que la dosis normal de las personas no es suficiente para ellos. Ahora, la dosis de Correcto. refuerzo es un poquito lo mismo, especialmente si hablamos de Pfizer. A las finales, el líquido es lo mismo, o sea, vamos a poner 0.3 mililitros, que es una dosis normal. Hay la diferencia con la Moderna. En la Moderna sí, la dosis de recuerdo es una dosis que se da a personas sanas, ¿vale? Para recordar la vacuna. La vacuna se ve de que
6 meses funciona perfecto y ya pasado los 6 meses decaen los anticuerpos, ya no nos protege como debería. Entonces es un cachito de dosis, por así decirlo, que se le da a una persona sana para que siga teniendo anticuerpos, ¿vale? Entonces una cosa es una dosis de recuerdo o refuerzo para reforzar y otra es una tercera dosis, que es más que todo para personas inmunosuprimidas, personas que están muy malitas. Entonces, Correcto. Que tienen un sistema inmunológico bastante debilitado y que requieren ellos estar mucho mejor protegidos, ¿verdad? al hablar de Pfizer es básicamente lo mismo, porque son 0,3 mililitros cada una. Entonces, en Moderna hay diferencias, porque la dosis de recuerdo es media dosis. Y la dosis Correcto. y la tercera dosis sí es una dosis entera. Pero en Pfizer es lo mismo, te pongan dosis de recuerdo, claro, dosis de recuerdo o tercera dosis, viene a ser lo mismo, es simplemente un término. Pero ya se está haciendo aquí, de hecho lo estamos haciendo otra vez por edades, mayores de 70, mayores de 60, mayores de 50 y así lo vamos haciendo. Aquí también, como hemos tenido personas que se han vacunado con la Johnson Johnson, la Janssen, sí que a esas personas le ponemos una dosis de recuerdo a los 3 meses. No esperamos 6 meses porque parece de que como ha sido una sola dosis, parece que es una dosis muy bajita. Y sí que tenemos que recordar ahí un poquito antes de la población normal. Aquí lo hacemos así, a los Sí. 3 meses en pacientes con Janssen y a los 6 meses en pacientes que han tenido las demás vacunas. Bien, Claro. Melissa, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos has compartido el día de hoy. Vamos a seguir en contacto para continuar Claro que informando acerca de un tema tan importante como es la salud en este contexto de la pandemia por la COVID-19. Muy amable, Melissa, y muchos éxitos. gracias por invitarme. Estamos en contacto. Hasta Bien, de luego. esta manera concluye UPAO Noticias. Recuerda que estamos en tiempos de pandemia, mantengan su distancia física, el uso de doble mascarilla y el lavado de manos, la higiene personal, que es muy importante. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.